Hola, en este video vamos a programar los botones para desplazarnos dentro de la tabla y poder mostrar la información de todos los registros que se encuentran almacenados dentro de ella. Entonces, continuamos. Primero voy a hacer algunas modificaciones a esta barra. Entonces voy a ir a su propiedad Anchor y le voy a quitar el enlace hacia la parte superior. Y su propiedad AutoSize la voy a poner en falso. Además voy a ir a la propiedad Doc y le diré que la voy a pasar a la parte de abajo del formulario. Con esto ya podremos modificar el tamaño y la posición de este componente. Voy a quitarle también, no le quité la propiedad de arriba, ya está. Y estos botones los podemos eliminar ya que no los vamos a usar. Botón derecho, eliminar. Yo voy a dejar esta parte por si decido usar entonces los botones de navegación que ya trae predefinidos y que me pueda mostrar el total de los registros y en qué registro nos encontramos. Entonces, si no queremos usar esta parte, los botones que vamos a programar será para hacer esa función. Vamos a ir al cuadro de herramientas y voy a insertar un botón. A este botón le voy a poner de tamaño 50,40 y su propiedad text lo voy a poner con estos caracteres. Voy a hacerlo un poquito más grande en sus propiedades del tipo de letra y en negrita. Y como nombre le voy a poner binicio, bini. Ya preparado este botón, voy a copiarlo. De modo que me quede de esta forma. Ahora voy a ponerles nombre. Botón siguiente. Perdón, botón anterior. Botón siguiente. Y botón fin. Ahora voy a programar cada uno de ellos. Voy a empezar por este. Voy a hacer doble clic. Y la instrucción que pondré aprovechando los componentes que se nos instalaron al momento de hacer la conexión. Entonces voy a usar el binding source punto mover al primero, move first. Eso es todo lo que llevaría entonces este botón. Voy a pasar al siguiente. Puedo incluso ya copiar esta parte. Y a este le pondré mover previous. Voy al siguiente botón. Este sería move next. Y por último, move last, ir al último, mover al último. Esta sería ya la programación entonces de los 4 botones.
Y ahora vamos a programar para que podamos ver también estos datos. Vamos a insertar aquí en medio una etiqueta. A esa etiqueta le voy a poner LREX de registros. ¿Cómo vamos a programar para que se nos esté informando en qué registro estamos, de cuántos? Esta etiqueta, bueno, le podemos poner de antemano también en el text. Puede ser 1 espaciado de 1. Puede ser así nada más momentáneamente, 1 de 1. Esta etiqueta vamos a hacer que se esté actualizando cada vez que cambie nuestro ID. Entonces vamos a ir al evento change de esta caja. Vamos a dar doble clic. Y como podemos ver es el evento que se nos abre por default. Entonces aquí yo podría escribir directamente el código que va para hacer esa actualización, pero vamos a hacer mejor un procedimiento para separarlo. Ustedes deciden si lo hacen así o directamente. Entonces este procedimiento solamente tendrá 3 líneas, no será muy grande. Y le pondremos de nombre actualizar número de registros. Vamos a declarar entonces dos variables de tipo string. Una que será para la posición del registro actual. Y la podríamos obtener del mismo binding source, pero en su propiedad position. Sin embargo, la etiqueta es un tipo string y el dato que nos regresará aquí será un tipo entero. Entonces habrá la necesidad de usar el conversor. Entonces vamos a poner esta instrucción convert.toString. Y encerramos entre paréntesis. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? La posición de los registros o el índice empieza en el 0, entonces para que nos pueda coincidir a la posición va a haber que estarle sumando siempre un 1. Con eso sería entonces suficiente para obtener la posición del registro actual. Y entonces ahora vamos a sacar el total de registros o registros totales. Y vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a copiar hasta aquí. Pero aquí le pondremos a propiedad count, conteo. Por último, entonces haremos una concatenación de esas dos cadenas hacia la etiqueta que acabamos de insertar en su propiedad text, la cual sería igual entonces a la variable ps más, voy a poner el texto separador, más registros totales. Entonces, como ya que tenemos terminado este procedimiento, como les comenté, entonces de dónde lo vamos a mandar llamar, de el evento test change del ID del alumno. Cada que cambie el ID nos esté indicando en cuál registro estamos. Entonces aquí simplemente mandamos llamar ese nuevo procedimiento que acabamos de desarrollar. Vamos a hacer una prueba.
Aquí podemos ver que la etiqueta nos dice que estamos en el registro 1 de un total de 6, al igual que esta parte automatizada. Ahora vamos a revisar que funcione bien todo. Vamos a ir al siguiente registro. Ya se pasa al segundo, tercero, podemos regresar. Podemos ir al último y podemos ir al primero nuevamente. Así daríamos entonces por concluido este ejemplo. Hasta luego.